Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar esta clase que me corresponde, que se llama Trastornos Disociativos de Conversión y que años anteriores también he tenido el honor, el mérito de compartir esta información con ustedes y que cada año o cada vez que se revisan temas como este, primero que la sensación es lo que ocurre en la psiquiatría, que no todo lo sabemos ni todo lo creemos saber. Revisando mis clases anteriores, de años anteriores, veo que ha cambiado algunos conceptos y otros que son sujetos de revisión y de evaluación. Algunos temas con el cambio del DSM-4 al DSM-5 obviamente se han modificado. La historia misma de estos trastornos nos ofrece este reto de poder primero hablar de un tema que no siempre está totalmente especificado en la ciencia. Sus estudios sobre los trastornos disociativos, los estudios e investigaciones tienen serias limitaciones a mi modo de ver en cuanto a las evidencias concretas, por ejemplo, de la evolución, de la misma etiología, y del mismo concepto de trastorno versus síndrome, y que más bien apuntan a eso que la psiquiatría nos lleva de hablar de los espectros, del espectro. Los espectros como el trastorno de espectro autista, por ejemplo. Muy bien, este tema nos permitirá hacer un recorrido siempre basados o iniciados en la historia. La historia de los trastornos disociativos está muy relacionada a la historia de la psiquiatría también, y su auge a inicios del siglo, a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Es allí donde los trastornos relacionados a la personalidad cobran vigencia a raíz de esta corriente que ocurre en Europa sobre la psicoterapia, pero antes de esto, de la hipnosis. Está muy relacionado el trastorno disociativo a la historia de la intención terapéutica de la hipnosis. Pero también hay personalidades que están relacionadas a la historia de este trastorno, como Pierre Janet, por ejemplo, el mismo Sigmund Freud y Charcot, el neurólogo francés de Salpêtrière. Y también relacionado al tema tan importante en la historia de la psiquiatría, como es, por un lado, el psicoanálisis, pero antes de ello, con la histeria y los trastornos histéricos que estuvieron muy presentes en estas fechas de inicios del siglo XX y finales del siglo XIX. La historia es sumamente interesante porque es relacionado a esto que nosotros hacemos diariamente en la historia clínica, que es los procesos parciales. Allí empieza nuestro interés en conocer este trastorno. Los procesos parciales que conocemos desde la conciencia hasta la voluntad, estos procesos parciales que para nosotros significan eso, primero que son procesos y parciales porque están imbricados uno con otro. Pero estos trastornos disociativos se relacionan a la disgregación, es decir, esto que es traducido después como disrupción o disociación. Se disocia antes de ello este disturbio, es decir, se fractura uno de estos procesos y se aparta del resto. Y como todos estos procesos conforman esto que se llama los procesos parciales de la mente, debemos interpretar esto como por algún evento de origen traumático en la vida de un sujeto, de una persona, una área, uno de estos procesos o varios de estos procesos deciden disgregarse del resto
y entonces ya no tienen esta relación de conjunto, es decir, esta imbricación. Cuando se aparta uno de estos procesos, como la conciencia, por ejemplo, como la memoria o como la percepción, afecta la identidad del sujeto. Dicho en otras palabras, la fenomenología, desde el punto de vista psicopatológico de estos trastornos, estaría centrado en que los procesos parciales o funciones mentales de los seres humanos, porque esto es muy propio de los seres humanos, por algún evento doloroso, traumático, probablemente a muy temprana edad, se separa del resto, se rompe su conexión con el resto. Y esto le confiere algunas características. Cuando la conciencia se aparta, de ahí viene este concepto de disociación o disrupción, que también tiene estas acepciones en sus orígenes históricos, sobre todo a partir de uno de estos personajes, que son los que describen inicialmente este proceso. Me refiero a antes de Freud, a Charcot, por ejemplo, con el tema de la hipnosis. Utilizan, a raíz de este concepto, digamos, simbólico, de la separación de algunos de estos procesos del resto de los procesos parciales, la hipnosis puede ejercer este contacto con este proceso separado, disruptivo del resto. Y esta idea de que la hipnosis puede retraer o volver a llevar esta segmentación a la unidad del proceso mental en conjunto, significaría teóricamente la curación. Fíjense de que esta ideación, esta concepción teórica de estos elementos, yo diría, metafísicos de la interpretación de las funciones mentales, juega un papel sumamente interesante para poder entender el concepto de estos trastornos disociativos. Bueno, este va a ser mi objetivo de esta conversación, que siempre quedará corta y que estoy seguro no podré ubicar en todo su contexto, porque me he dado cuenta de que hay aspectos que no son todavía resueltos por nuestros conocimientos, ni por el DSM-5 y mucho menos por el ICD-10. Y también debo decir que nos vamos todavía a adherir al ICD-10 porque ese es el instrumento que manejamos en nuestro medio y que ustedes deben conocer. Esta más o menos es la agenda con esta introducción que estamos haciendo. Intentaremos definir un poco estos trastornos disociativos conversivos, entre paréntesis, algo de esta clasificación del ICD-10 y por supuesto tocaremos el DSM-5. La etiología que se basa en todos sus aspectos en una historia traumática de vida, al menos hasta donde podemos entender la etiología de estos trastornos, algo de la epidemiología que siempre tendrá un subregistro. Comprenderán de que no todos estos diagnósticos se evidencian, ni siquiera en nuestras propias historias clínicas. Muchas veces son comorbilidades más bien. Y hablaremos de las manifestaciones clínicas, algo del curso y pronóstico, y también conocer algunos procedimientos diagnósticos o algunos instrumentos o cuestionarios que pueden ayudarnos a tipificar mejor. Y también conocer sobre todo el tratamiento. Y nos vamos a extender en ello lo necesario para saber cómo atender y cómo determinar
la evolución satisfactoria desde la perspectiva del médico psiquiatra. Y al final haremos un resumen, por supuesto, de esta historia. Muy bien, si lo dicho anteriormente pudiera graficarse para mejor entendimiento, diremos que los trastornos disociativos tienen que ver básicamente con algunos procesos parciales que destacan en este trastorno. La memoria es uno de ellos, la memoria, la percepción y obviamente la conciencia. Y hablar de conciencia es hablar también de identidad. Y este conjunto de círculos que ven ustedes en el gráfico representaría los demás procesos parciales que nosotros desarrollamos en el examen psicopatológico, es decir, el pensamiento, la voluntad, la inteligencia, etcétera. Entonces diremos que los trastornos disociativos se caracterizan por esas alteraciones en eso que llamaremos la organización integrada de la memoria, percepción, identidad y conciencia, haciendo hincapié en el concepto de conciencia e invitándoles a ustedes a que imaginen la historia de la conciencia humana, desde cuándo es que aparece la conciencia como una función en el cerebro de nosotros los seres humanos. Y conciencia no solamente es estado de estar en vigilia y estar conscientes de la realidad y del entorno. Tiene que ver, como ustedes saben, de esa conciencia del yo también. ¿Y desde cuándo somos conscientes de que somos conscientes? Esa es la interrogante que Honorio Delgado nos plantea en su manual de psicopatología y que nos permite elaborar una concepción, yo creo que ya desde esa época neurobiológica, muy interesante al respecto, porque tener una interpretación neurobiológica nos ayuda también a comprender este tema. Entonces, la fragmentación de la identidad produce una fuga disociativa en términos de definición, o lo que llamaremos un trastorno de identidad disociativo, y que tiene una expresión sintomática y que llega a nosotros a través de pacientes con una historia de violencia, de trauma, pero también con una historia de trastornos en la memoria, de trastornos en los recuerdos, porque siempre se caracterizarán estos diagnósticos con amnesias, es decir, pérdida del recuerdo. Muy bien, hasta ahí espero que pueda significar esta introducción las bases importantes que necesitamos para entender algunas clasificaciones, algunas entidades dentro de este trastorno disociativo. Muy bien, la conciencia de tener conciencia, decíamos, que es ese estado de conciencia que a veces perdemos cuando dormimos o cuando estamos en una UCI, en coma o bajo el efecto de un anestésico. ¿Y cómo es que este estado de conciencia luego reaparece y nos vuelve a ese sentir y ese darnos cuenta? Desde el punto de vista neuroanatómico, neurofisiológico, se conoce que el umbral o puerta de entrada para la conciencia está, o diremos mejor, estaría ubicado en el tálamo. El tálamo tiene esta característica neurobiológica ya reconocido en estudios neuroanatómicos y neurofisiológicos desde tiempo atrás en estudios comparativos con animales. Y sabemos de que el tálamo es el encargado de recepcionar de lo exterior hacia el interior, es decir, recepciona a través de los sentidos, recepciona los estímulos que nos permiten el estado de alerta.
tanto desde dentro hacia afuera como desde afuera hacia adentro. Es decir, esta puerta de la conciencia estaría en el tálamo. Pero como el cerebro es complejo, no queda allí, tiene una interpretación. Es necesario una lupa de aumento que pueda amplificar lo que percibe y llega al tálamo. Y como ustedes estarán imaginando, es la corteza cerebral la que se encarga de amplificar lo que nos llega a través de la percepción, diremos insensible, por llamarlo de alguna manera, de nuestros sentidos. La corteza cerebral lo devuelve en todo caso y lo convierte en esa condición de seres conscientes, conscientes de ser conscientes, es decir, elabora en los seres humanos el efecto de la autoconciencia. Esto, Morgano, que es el autor de este libro de aprendizaje y memoria, nos permite entender la diferencia entre los primates, entre los mamíferos no humanos, y cómo el hombre en algún momento desarrolla esta particularidad de poner emociones y sentimientos a lo percibido. Ahí podría decirse que viene el cambio, es decir, ahí viene el producto de la evolución de este proceso llamado conciencia. Es decir, cuando el registro de la memoria, el registro en la memoria de lo percibido, hace que este estado de conciencia tenga un matiz con emociones, como ven ustedes allí, emociones que nos permiten hacerlas conscientes. Los seres humanos son los únicos seres que pueden ser conscientes de las emociones que podrían sentir otros seres humanos, y de ahí viene esto de la teoría de la mente, ¿verdad? Y que las neuronas en espejo se encargarían de revelar como fuente de función biológica de este concepto novedoso que nos viene de Italia, como ustedes saben. Entonces, esta conciencia de lo que nos pasa frente al estímulo externo tiene que ver con la corteza cerebral y con la evolución de esta, sobre todo de la corteza prefrontal, que se encargan de aumentar y amplificar lo percibido sensorialmente y lo traslada a los recuerdos, y estos dejan huellas emocionales que convierten lo percibido en eso que llamaremos conciencia, y que nos permite, al hacer recuerdo, hacer conciencia de nuestra propia conciencia, es decir, la conciencia del yo, que es tan importante y que también sufre afectaciones, como decía Honorio Delgado en el libro, y que es parte de nuestra historia clínica cuando desarrollamos la patología de la conciencia en pacientes que sufren estos trastornos disociativos, estos trastornos conversivos, que generalmente se presentan, como ustedes saben, después de eventos adversos como terremotos, como catástrofes, como accidentes. Y parte de ello se asocia también, hablando de la memoria, al trastorno de estrés postraumático, marcando la diferencia, diremos, de que en psiquiatría la etiología de los trastornos, como por ejemplo la esquizofrenia o el autismo, por poner un ejemplo, la etiología permanece algo oscura y nos lleva a esa de la poligenicidad etiológica y la multicausalidad etiológica. Pues bien, como un paréntesis diremos que el trastorno de estrés postraumático tiene un origen etiológico basado en un evento traumático. Esa es una diferencia que Lieberman nos habla en su historia de la psiquiatría. Otra patología que tiene una etiología son las adicciones a drogas, por ejemplo, donde el elemento etiológico vendría a ser el consumo de sustancias que hacen o generan la adicción. Son las dos patologías cuyos orígenes etiológicos los podríamos decir que reconocemos y los tenemos ahí al frente.
Muy bien, hecho ese paréntesis con el TEP, trastorno de estrés postraumático, que está en otra clasificación de los trastornos, volveremos a la historia, y aquí tienen a Pierre Janet, que viene a ser el artífice de este concepto, o al menos el que lo describe por primera vez, hablando del concepto de disgregación o desagregación mental, como le llama. La disgregación o desagregación era el concepto original de lo que luego se llamó trastorno disociativo, ya en inglés, pero en francés la disgregación significa esta imagen que ven ahí en ese círculo que para mí representaría ese círculo de los procesos parciales, donde cada segmento de este círculo viene a ser uno de estos procesos, desde la conciencia, pasando por la atención, la percepción, pensamiento, memoria, instinto, inteligencia, voluntad, etc. Uno de ellos es la conciencia. Pues disgregar eso significa extraerlo y separarlo, disociarlo, dicho en términos de Janet, disgregarlo o desagregarlo. Desagregarlo vendría a ser un concepto algo más valioso en su etimología de la palabra, disgregar, porque se congregan o se agregan los procesos parciales según la definición, para poder hacer una función, la función de memoria, de pensamiento, de percepción. La disgregación significaría que uno de estos elementos, o sea, la conciencia, la memoria o la percepción, o todos ellos se disgregan y con ello presentan síntomas. Dicho esto, y recordar que ocurre a inicios del siglo XX, 1920, una época donde se inicia una escalada de conocimientos teóricos, epistemológicos muy fundamentales en la psiquiatría, porque abren el camino al inicio de otro movimiento muy importante que en esa época hace presencia en Europa, que es el psicoanálisis. Ya veremos cómo el psicoanálisis y su intervención a través de la hipnosis primeramente, luego la catarsis, la psicoterapia, etcétera, cambia el rumbo y de pronto inicia con el estudio de la histeria. No olvidemos que la histeria está muy vinculado, el trastorno histriónico, muy vinculado al trastorno disociativo, y es a partir de ahí que surge esta corriente de estudio del psicoanálisis. Y luego gira y se aparta de esto Freud y va hacia el trastorno obsesivo compulsivo, dejando un poco de lado lo que inicialmente motivó este estudio con la paciente Ana O, como ustedes recordarán, ¿no? Con evidente sintomatología disociativa. Muy bien. Otros de los personajes históricos en esta historia, valga la redundancia, está Charcot, Jean-Martin Charcot de la Universidad, digo bien, del Hospital de la Salpêtrière, donde desarrolla el estudio de la histeria, donde el trastorno disociativo era muy bien representado por sus actores o actrices, porque en esa época se utilizaba también, dice eso la historia, esas profesiones, para representar estas sintomatologías y poder aprenderlo. Y a través de la hipnosis se impone un concepto que diría de que cuando se desprende un segmento o se disgrega este proceso parcial, por ejemplo, de la conciencia, solamente la hipnosis lo puede devolver a su sitio. Se hizo esta especie de metafísica simbólica, semiológica del proceso, y que luego veremos que no era tanto así, pero en esa época parecía funcionar a través de la hipnosis. Como ustedes verán ahí, Freud inicia estos estudios también entrando por el tema de la hipnosis y luego lo transforma en la catarsis, en el psicoanálisis o en el análisis psicoterapéutico.
Y debemos decir de que eso sí contribuyó enormemente porque hasta ahora, hasta el día de hoy, perdura. Quizás no tanto el modelo psicoanalítico para el tratamiento, que sí funciona también lo psicodinámico, pero también lo cognitivo-conductual, como veremos. Muy bien, entonces, hablando de trastornos disociativos, diremos, o volviendo a repetirlo, que se trata pues de esa desintegración. Se desintegra esta ruptura que en algún momento se basaba en la integración y que tiene como base recuerdos. La memoria está presente. Es decir, algo traumático ocurrió que ante el recuerdo o la negación de los recuerdos es que se aparta esta estructura. Y volviendo al psicoanálisis, diremos de que pareciera explicarse esto a través de eso que llamamos mecanismos de defensa. Es decir, el elemento disociativo, el factor disociativo, sería nada menos que un mecanismo de defensa elaborado en principio por Freud y luego por Anna Freud, mecanismo para defender la integridad del yo. La disociación pretendería proteger la integridad del sujeto, generando sintomatología que muchas veces, como siempre, los mecanismos de defensa pueden y generan sintomatología neurótica e inclusive psicótica, ¿no? Dentro de ello, el concepto conversivo que alude a la expresión somática, o diríase mejor psicosomática, y que se representa en el discurso de la afección mental en la cual una persona presenta síntomas físicos como una ceguera, una parálisis u otros síntomas neurológicos, o se puede explicar que no se pueden explicar por medio de una evaluación médica, un examen clínico. Al no tener un sustrato físico de la patología, se considera un trastorno conversivo y que todos nosotros a estas alturas de su formación han podido ver y vivir en las emergencias. Cuando vemos llegar en silla de ruedas a una mujer de mediana edad en una situación de indiferencia, pero que acaba de presentar una parálisis de ambos miembros inferiores, o quién sabe, una cuadriplegia inclusive, y que permanece con una mirada indiferente alrededor de la familia y del esposo culposo a un costado, que es el que empuja la silla de ruedas por el pasillo de la emergencia, y donde la familia entera está alborotada por la gravedad del cuadro y del posible accidente cerebrovascular de la paciente. Y al frente está el médico esperando y viendo el escenario y ya haciendo su disquisición diagnóstica con solo ver la escena. La bella indiferencia, por un lado, de la paciente y la tragedia significativa para la familia. Ya sabemos que la historia está en que esta mujer de mediana edad descubre casualmente al esposo en un acto de infidelidad. Y ante esta crisis que mella el yo de la persona, utiliza un mecanismo de defensa basado probablemente en algunos rasgos o quién sabe trastornos de personalidad en esta mujer, y que termina en ese estado conversivo y a la vez disociativo, porque hay una afectación allí de la conciencia. De allí que las clasificaciones, sobre todo del DSM-5, emparenta el estado conversivo y disociativo y casi le da una igualdad de definición. Sin embargo, en términos clínicos, diremos que lo disociativo es cuando la conciencia se aparta del cuerpo, y el estado conversivo es cuando la emoción traumática
convierte el síntoma emocional en un síntoma físico. Dicho esto de la manera más preclara posible para tener el concepto, en ambos casos las intervenciones son muy parecidas y la actitud, que es lo que trataremos de aprender ahora en el tratamiento, debe ser reiterativo, es decir, es posible que podamos repetir un protocolo de intervención en estas historias. Si bien el ejemplo que he escogido es de una mujer víctima de esta sintomatología, si bien también la mayoría de las afectadas son mujeres, también ocurren hombres. Y nadie estaría libre, teóricamente, de padecer un trastorno disociativo. Dicho en términos coloquiales, porque esto no se ha podido comprobar con estudios epidemiológicos ni perfiles sociodemográficos sobre esto, pero se ha visto que personas que no adolecen o no adolecían de alguna sintomatología psicopatológica ante un evento traumático como es un terremoto, un cataclismo o una emergencia en la vida del sujeto, pueden presentar un cuadro disociativo en mayor o menor medida. No sabemos quién de nosotros podría reaccionar así ante eventos traumáticos. No tenemos certeza, pero sí sabemos de que algunos factores favorecerían esto. Obviamente los rasgos de personalidad, pero también asocian algunos estudios antecedentes de patología física, crónica sobre todo, y que eso daría más proclividad. Obviamente las mujeres son más afectadas que los hombres. Digo obviamente porque la historia también describe casos de mujeres con más frecuencia que de hombres. Y también la historia de estos trastornos guarda mucha relación con los casos que presentaron desde Charcot, pasando por Freud y pasando por Siegel o Spiegel, que también han dedicado parte de su interés a estos estudios, ¿no? Muy bien, hecha la definición de los trastornos disociativos, que lo representamos en estos esquemas que yo mismo he construido para que ustedes puedan reforzar este concepto, diremos que estos trastornos disociativos se caracterizarán por este concepto de interrupción o descontinuidad en esa integración que normalmente ocurre de las distintas funciones cerebrales. Así se reduce la definición y el concepto. Incluye algunas de las condiciones o características diferenciales de los síntomas y que se convierten en una nosografía de este diagnóstico. Uno de ellos es el trastorno de la despersonalización, desrealización, que se puede definir en sus características propias. La amnesia disociativa, que también se menciona en las dos clasificaciones, me refiero al ICD-10, DSM-5, y el trastorno de identidad disociativo. Hoy en día cobra mucha relevancia estos tres diagnósticos porque el DSM-5 no los plantea de esa forma. Y si bien no diremos que la casuística se ha incrementado en los últimos años de este diagnóstico, sí diremos de que ante eventos dolorosos como la pandemia, por ejemplo, es posible encontrar mayor sintomatología ansiosa, mayor sintomatología de estrés postraumático, pero también trastornos disociativos y de conversión que se han presentado en las emergencias y que, como ustedes saben, a veces son bastante transitorios, de corta duración, y eso hace que los registros más bien los marquen como segundo o tercer diagnóstico. Y eso también revela de que la casuística puede aparentar ser menor de lo que en realidad es.
El ICD-10 nos plantea que el F44 es el tema que el día de hoy yo estoy compartiendo con ustedes y empieza con la amnesia disociativa, en donde la memoria y el tiempo anímico, que decía Honorio Delgado, cobran relevancia. El tiempo perdido, se dice, la amnesia. Y rápidamente paso a relatar mi experiencia cuando era R1 en el Hospital Almenara. Y digo rápidamente, el tiempo no nos da para muchos ejemplos, pero creo que es como mejor aprendemos. Se trataba de una mujer de mediana edad, de 42 años, que paseaba en algún parque de Lima con su hija pequeña, o su hijo pequeño, perdón, de 6 años de edad. Y no se sabe cómo fue a parar al hospital a emergencia de la Almenara 2 días después de esa salida al paseo con su menor hijo. Estuvo hospitalizada y al despertar en la sala de emergencia del hospital es trasladada a la hospitalización, donde revela que 3 días de su vida o 2 días de su vida habían sido desaparecidos en su memoria. No sabía dónde había estado y qué había pasado en esos 2 días y que era la primera vez que le ocurría. Obviamente se le hizo una historia clínica y los exámenes pertinentes y, como ustedes estarán pensando, descartar un cuadro epiléptico, por ejemplo, una crisis parcial, y se hizo electroencefalograma y salía normal, no había sintomatología neurológica y la familia estaba allí, sabían que estaba allí el familiar y tampoco sabían dónde había estado. Esto atormentaba a la mujer porque tenía esos días perdidos y pensaba que algo muy malo le podría haber pasado. Y lo primero que hacía era preguntar por la salud del hijo. ¿Dónde está su hijo? Y si estaba vivo, y si estaba bien, qué le había pasado. Menos mal, la familia le responde que el hijo está muy bien, está en la casa y no hay ningún problema. Cuando dice, ¿qué fue? ¿Cómo llegó a la casa? Lo han traído, una persona desconocida lo ha traído y es quien te ha llevado al hospital, a emergencia. Le preguntan por el nombre de la persona y no recuerda, no reconoce ese nombre ni a esa persona. Entonces, en el servicio de emergencia, recuerdo muy bien al doctor Humberto Napurí, que plantea la necesidad de someter a la paciente a un tratamiento con hipnosis. Fue la primera vez que yo veía un tratamiento así y estuve muy atento como residente de psiquiatría, junto con la doctora Jiménez, que era residente 3, y entonces la paciente fue a un lugar donde se le iba a hacer este tratamiento, que era una oficina que todavía tenemos ahí en el servicio, y se le colocó una medicación endovenosa, fue una benzodiazepina endovenosa, en esa época era el Rohypnol, diluido y en una dosis tenue, ¿no? Y se le sometió, ya se le había anticipado y con su autorización y consentimiento informado, la paciente aceptó el tratamiento. Y cuando se le fue evaluando y preguntando y sometiendo a esta hipnosis, que fue, como ustedes imaginarán, como todas las experiencias hipnóticas, y ayudado por la medicación también, la paciente contribuyó y cooperó enormemente porque quería resolver este tiempo perdido en su memoria. Y entonces la paciente, al preguntársele dónde te encuentras en este momento, y empieza a narrar el parque tal, estoy con mi hijo, ¿y qué ves allí? Y empieza a describir el parque con cierta minuciosidad de detalles, y cómo te sientes emocionalmente. Estás muy contenta, es un día soleado en Lima, pese a ser invierno, por lo tanto me siento muy bien, decía. Y de pronto viene alguien, es un joven,
un joven muy apuesto, menor que ella, y que entabla una conversación muy amena y muy tranquila. Y se ponen a dialogar sobre cosas intrascendentes mientras el niño juega, ¿no?, en el parque. Siendo un vecino de este parque, este joven le invita a ella a ir a su casa donde hay una celebración familiar, y accede. Y van el niño, ella y el en ese momento desconocido, y van a esa casa que queda frente al parque. Y participa en la reunión, que es un cumpleaños o algo así, y departen la invitación y la celebración. Luego, toda esta familiaridad de este desconocido genera un apego, un afecto, un interés, digamos, amoroso, un interés libidinal hasta cierto punto, y con la protección de la familia, el niño queda en casa y es seducida a ir a un hotel en donde van a compartir un breve tiempo de encuentro amoroso, fortuito, ¿no? Y que accede, no siendo esta su frecuente forma de relacionarse ni en ella ni aparentemente en él, pero acceden motivados seguramente por la circunstancia o la emoción de ese momento. Lo cierto es de que narra la historia y la pasa muy bien, muy satisfactoriamente, pero lamentablemente se quedan dormidos los dos y despiertan muchas horas después, muchísimas horas después, 6, 7 horas, 8 horas, y es allí donde narra con angustia la situación de esta mamá, esta mujer, cuando despierta en este encuentro fortuito, amoroso, con un desconocido, y de pronto ahí viene la desesperación y la angustia. Y es tal la desesperación, la angustia y la incertidumbre que esta mujer pierde el sentido de la realidad. Y allí dice, en su recuerdo, en su memoria y ante la hipnosis, narra este estado de angustia, y ahí es donde decide que la vida le va a pagar con creces esto, porque el hijo teme lo peor que le haya pasado. Y no cede al apoyo que le da esta fortuita pareja de decirle no pasa nada, todo está bien. Lo cierto es de que en ese momento ya no recuerda, y este acompañante con otras personas más la llevan a emergencia del hospital. Este espacio lo pierde, pero en esta reconstrucción a través de la hipnosis lo diserta, lo narra de una manera muy consecuente. Muy bien. Después de eso se le pide que se relaje, obviamente, que se tranquilice y que ya cumplió la misión, ya lo mencionó, ya lo habló, ya lo narró, y entonces va despertando poco a poco y se le va induciendo a despertar. Y lo hace muy bien, despierta y se siente mucho mejor, se siente mucho más sosegada, mucho más tranquila. Ella ya sabe que el hijo está bien en casa. Y entonces se va a su cama y ahí termina de dormir, y al día siguiente está perfectamente bien. Sigue sin recordar conscientemente lo acontecido, pero la experiencia terminó por resolver el problema de esta paciente. La paciente salió de alta a las pocas horas o a los pocos días después de la experiencia. No hubo que hacerle la aclaración, usted ha contado esto, esto y otro. No era necesario. Eso estaba ya dentro de su inconsciente, se podrá decir, e incluso consciente, porque ella ya lo había verbalizado y eso había significado una tranquilidad.
salió de alta y no volvió al servicio. Esa anécdota en relación a la amnesia disociativa, muy diferente de la fuga disociativa en el F44.1, donde en la fuga disociativa, recuerdo que en el terremoto que hubo en Ica hace algunos años, hubo casos de fugas disociativas y yo tuve oportunidad de atender a una persona que narró más o menos esta historia. Después del terremoto en Ica, dice, es un hombre de 46 años que nunca había tenido tratamiento psiquiátrico o ni sintomatología alguna y que tenía un empleo regular con ingresos medianos y una familia. Después del terremoto, cuando llega a casa muy preocupado del sismo, encuentra que el muro anterior se había caído. Y esto fue el impacto más grande que tiene en la vida, y a partir de ahí pierde la memoria también. Pero en lugar de caer desplomado o perder la conciencia, no, él empezó a deambular en forma errática entre los escombros. Pero en lugar de la angustia de ver si algún familiar había muerto en el terremoto, al contrario, él canturreaba alguna melodía y eso llamaba mucho la atención, y tal es así que entre los policías y algunos personal asistencial lo invitan a que se vaya a una posta o a algún centro de atención de urgencias que se colocaron en ese momento. Y allí lo atendieron, le vieron psicólogos inicialmente, y allí es donde la familia llama para preguntar qué hacer. Llamó por teléfono y se les dio algunas pautas. Obviamente no había en ese momento personal médico después del sismo, recuerdo, y entonces se indicó que se le podía poner una benzodiazepina diluida. El que respondiera un médico, menos mal, que estaba a cargo de esas emergencias, que después me comentó no era la única. Había otros cuadros de fugas disociativas después de este evento, ¿no? Y eso es lo que se encontró también cuando hubo la explosión de Tarata en Miraflores, donde hubo estos casos de fugas disociativas en personas que quedaron paralizadas al ver los escombros de sus propios hogares, ¿no? El estupor disociativo es eso justamente, ya no es una deambulación, sino es una especie de estado catatoniforme, en donde simplemente se bloquea, y lo describen en la guerra de Corea y de Vietnam, cuando tomaban las fotos de los soldados que venían de la guerra, en donde prácticamente la expresión de cada uno de ellos era la misma, ¿no? Ojos muy abiertos, sin parpadear, con la boca entreabierta y con cierta rigor en las extremidades que podría muy bien expresarse como catatoniforme inclusive, ¿no? Igualmente los trastornos de trance y posesión, de los cuales hemos visto a través de las noticias que en forma casi epidémica le llamaremos, o por contagio, sobre todo en la selva, en las zonas de Pucallpa, se producen a veces cada cierto tiempo. Son estudiantes escolares que de pronto entran en cuadros disociativos, en donde aluden una posesión demoníaca por haber estado jugando algún juego de estos de la Ouija o alguna situación relacionada con la muerte o con el contacto con seres fallecidos. Los trastornos disociativos de la motilidad se parecen mucho más a lo que llamamos el estado conversivo, y tiene que ver con el movimiento. Y con el movimiento no solamente del estupor, sino a veces con la agitación. La agitación incluso con visos psicóticos, así como las convulsiones disociativas que no nos son extrañas
cuando atendemos pacientes que aluden a una crisis convulsiva y que en emergencia encuentran de que dicha convulsión tiene dudas, porque primero que no hay pérdida total de conciencia, no hay relajación de esfínteres y la persona recuerda todo el episodio. Y generalmente puede haber una ganancia secundaria, pero aún así hay un comportamiento disociativo. Algunas anestesias o pérdidas sensoriales disociativas, como la visión tubular, por ejemplo, que ocurre ante un evento doloroso o traumático. No olvidemos que son mecanismos de defensa en donde la persona literalmente no quiere ver. Los escotomas, en donde no ve el fenómeno, no ve la situación del trauma, también se hacen presentes y al examen obviamente no se encuentra un sustrato orgánico. La presencia del médico psiquiatra en estos casos es sumamente importante, primero para hacer el diagnóstico. Luego, ganar la experiencia de haber visto otros casos te ayudan a la intervención. Muchas veces la intervención lo hace la presencia certera y el trato del profesional con el paciente, en este caso con el paciente aquejado, y sobre todo el entorno, donde tiene mucho que ver el entorno, y cuando el entorno es un espectador que en lugar de ayudar, más bien favorece la sintomatología, ya el médico va entendiendo que primero es la observación del caso. Una vez que observa y escucha, y una vez que observa y escucha, actúa. Como toda crisis, toda emergencia psiquiátrica, tiene más o menos ese protocolo, pero esta vez con el conocimiento para poder hacer la disquisición diagnóstica. Estos trastornos disociativos o de conversión o mixtos son sumamente frecuentes, como digo, y son más frecuentes de lo que la epidemiología o la estadística o sociodemografía nos da, porque muchas veces son de corta duración y terminan siendo parte de la comorbilidad de otros diagnósticos más. No olvidemos de que el diagnóstico diferencial con consumo de drogas es sumamente importante y es perentorio, junto también con descartar otros trastornos como la epilepsia. Como veremos, los diagnósticos diferenciales en estos son muy importantes. Dentro de otros trastornos disociativos o de conversión, el síndrome de Ganser, para su cultura general dentro de las psicopatologías que puedan presentarse, resulta ser muy interesante el síndrome de Ganser descrito por este mismo autor en el siglo XX, en donde hace una alusión al síndrome de Ganser a patologías que en lugar de ser propias de mujeres como lo hemos visto hasta ahora, más bien no, el síndrome de Ganser se relaciona más a la patología en hombres, es decir, el género masculino, y lo relaciona, por ejemplo, a personajes que están en prisión, en las cárceles, o que están siendo juzgados, en donde cometen algunos dislates o respuestas o para respuestas extrañamente estúpidas, diría alguien. ¿Por qué si está demandando a tal persona, parece tan ingenua en confesar lo contrario, en no dar una respuesta que le convendría dar, sino más bien lo contrario, o perder la memoria al responder? Es decir, de pronto no recuerda y parece que está jugando con el juez, pero no está jugando con el juez, sino que realmente no lo recuerda. Que se produce ahí un estado disociativo y entonces termina, claro está, como nadie conoce este síndrome de Ganser o muy pocos, termina siendo condenado el sujeto cuando en realidad tenía un síntoma o tenía un síndrome, el famoso síndrome de Ganser, del cual ustedes van a seguramente a investigar y a leerlo, porque está más presente de lo que uno se imagina, y de repente está presente en estas épocas ante algunos eventos actuales que han ocurrido. Eso no lo sabremos porque no tenemos contacto con las
personalidades que han participado en estos juicios públicos, ¿no? Donde llama la atención la ingenuidad en la respuesta o una conducta errática, que de pronto se presenta una persona que puede ser inteligente y aun cuando tenga trastornos de personalidad, seguramente hasta eso es lo que va influyendo para que en situaciones así tengan respuestas tan inadecuadas como la pregunta del juez o del fiscal le dice al reo, ¿cuánto es 2 más 2? Y es una pregunta sumamente ingenua para el reo, que en lugar de decir 4 dice 3, o creo que 3, y no está bromeando, y no está fingiendo, sino que no puede responder de otra manera, sino de esa. Ese es un ejemplo de lo que pasa en este extraño caso, en esta extraña síndrome, que claro, cuando no se conoce, simplemente se pasa por alto. Y luego, bueno, el trastorno de personalidad múltiple, que no es sino casi un sinónimo del trastorno disociativo en general. El trastorno de personalidad múltiple muy correspondiente al DSM, al anacrónico CIE-10, ¿no? Y que en el DSM-5, claro, tiene otra denominación. Pero nos vamos a tener al ICD-10 por razones de que todavía lo vamos a usar por algunos años aquí. Y conviene sí interpretar esto del trastorno de personalidad múltiple, porque más que el conocerlo y el tipificarlo, saber de que sí se presenta, sí existe, y que es necesario conocerlo, pero sobre todo saber de que tiene tratamiento, y que el tratamiento tiene algunas estrategias terapéuticas. Obviamente la psicoterapia para todos los casos es mandatoria, ¿no? La psicoterapia es parte del tratamiento. No existe un tratamiento específico, es decir, algún psicofármaco que sea el indicado para estas personas. No es con antidepresivos que se resuelven toda esta característica del F44 de los trastornos disociativos, ni tampoco es con benzodiazepinas ni antipsicóticos. La psicoterapia vendría a ocupar el lugar privilegiado terapéutico y después ya vendrían los psicofármacos, a diferencia de otras patologías, como ustedes comprenderán, la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Es al revés, la psicoterapia vendría en un segundo lugar o si quieren simultáneamente. Pero aquí la psicoterapia es muy importante y la narrativa del paciente es sumamente importante. No perder de vista que cuando el paciente empieza a narrar su propia experiencia traumática, es posible que se disocie o es posible que haga sintomatología. Por lo tanto, vale la pena tener algunos criterios terapéuticos preventivos. Trastornos disociativos según el DSM-5 solamente lo describiré, no quisiera que se confundan en esto más. Obviamente hablan de la amnesia disociativa, en la cual se incluye la fuga disociativa, también los trastornos de despersonalización, fíjense el concepto, y de desrealización, y que al final sí mantiene todavía el discurso del ICD-10. Y en cuanto a otros trastornos disociativos especificados, también en el correspondiente al F44.8 del ICD-10, los trastornos disociativos no especificados, que también repiten. Como verán, las variaciones son mínimas o casi son las mismas, ¿no? Y los trastornos disociativos, según el DSM-5, que los representan como mutuamente excluyentes y aparecen en una jerarquía donde el trastorno de identidad disociativo tiene una prioridad, dice, sobre la amnesia disociativa. Esta sutileza, esta descripción puede ser motivo de algunas opiniones, pero yo diría no se centren en ello y vamos solamente a reconocer las entidades que hemos visto del ICD-10. La etiología. Es muy fácil de ubicar la etiología de estos trastornos. El conflicto psicológico es lo que antecede a estos trastornos, que los síntomas comienzan de manera repentina después de una experiencia estresante o mucho después de una experiencia estresante. Básicamente es eso.
las personas que tienen una afectación física tendrían mayor proclividad a ello. Es un escape de la realidad y el antecedente del trauma infantil y el concepto del trauma está presente en esta definición. Algunos conceptos más sobre la etiología, que es inconsciente, que es involuntario y que resulta una necedad que el médico presuponga primero el engaño que puede estar haciendo el paciente o minimice la sintomatología y trate mal al paciente por los síntomas que no tienen una explicación. Y también tener cuidado de descalificar al paciente diciéndole, usted no tiene nada, váyase, está usted bien, y lo suyo es simplemente psicológico. Parece que eso no le ayuda al paciente. Yo tengo un paciente, dicho sea de paso, que estuvo siendo tratado por otro colega a quien yo le sugerí que lo viera porque tenía cierto parentesco conmigo, era político, pero parentesco, y que tenía, entre otras cosas, un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, y que continuamente iba a emergencia para tratar una taquicardia que amenazaba en su fantasía de este joven, casi adolescente, ser un infarto agudo de miocardio, ¿no? Y más de una vez, reiteradas veces, a veces seguido, concurría a las emergencias de las clínicas. Y siempre con la llamada telefónica a su médico, no solamente de él, sino de la madre. Y entre los tres, el médico por teléfono, la madre, que era la encargada de transmitir la información, y el paciente, esto se convertía en una reiterada fórmula que les costaba obviamente el tiempo y el dinero y también la respuesta siempre continua. No tiene usted nada y vaya a casa, tómese un diazepam y ya está. Y esto se repetía. Bueno, sin perder de vista el antecedente, porque en medicina nada es pues unicausalidad. El TOC, que les decía que también estaba en tratamiento antidepresivo, había que hacer algo porque esta asociación de familiar lo que hacía de alguna manera era incentivar efectivamente la madre ansiogénica, por las mismas condiciones de obsesivoides que ya había en esa familia. Por lo tanto, cambiar la terapéutica era perentorio. Efectivamente, cuando converso con él, encuentro que había un diagnóstico no visto, un trastorno bipolar. Fíjense que de fondo TOC con bipolaridad, no olvidemos que él tomaba antidepresivo, y el antidepresivo lo lleva a un estado de hipomanía. Y este estado de hipomanía, generalmente con mucha angustia, ansiedad, también daba síntomas. Hecho el diagnóstico, el tratamiento se modifica, persiste con el antidepresivo, pero esta vez con un estabilizador del humor y un antipsicótico. Pero sobre todo se excluye en la interacción psicoterapéutica a la familia y se dedica a atender al paciente, nada más a la persona que ya era adulto y era mayor de edad. Cuando esto ocurre, cambia toda la dinámica que ya se estaba volviendo crónica. Y entonces el paciente va asumiendo la parte adulta y empieza a funcionar. Aún con esta hipomanía que se va revirtiendo, empieza a mejorar muy notoriamente su actitud. Muchas veces los diagnósticos son sumamente importantes. La comorbilidad que hay, que es muy variable y que a veces responde a todos esos ejes diagnósticos que hay en la clasificación diagnóstica, a esos multiejes que hay que tomar en cuenta en el diagnóstico muchas veces. Y bien, entonces la etiología se grafica con elementos traumáticos en la niñez, en la infancia de las personas o en la vida de las personas, entre el abuso sexual, el maltrato infantil,
que hay que ponerlo como relevante, como también accidentes, eventos, catástrofes, el estar en UCI, el haber tenido COVID, que también puede constituir un motivo de trauma. Muy bien, y la epidemiología de este trastorno habla de eso, el antecedente de trauma infantil. 90% historial de abuso en la infancia, experiencias de guerra o problemas de salud durante la infancia. Esto convierte a estos trastornos con un factor etiológico, por así decirlo, basado en el trauma, en la lesión vital, en el medio ambiente y, quién sabe, en el factor medioambiental, pero también epigenético en el sentido negativo, que deja huellas que pueden perdurar a lo largo de la vida del paciente e incluso luego transmitirse en sus generaciones futuras. Muy bien, sin entrar en detalles, solamente diciendo y recordando que los mecanismos de defensa lo que hacen es escapar a este evento doloroso y traumático, pero aquí viene un esfuerzo nuestro por comprender cómo los sujetos que tienen un antecedente de trauma, de lesión traumática en la vida, no solamente tienen un antecedente, muchas veces hay varios eventos dolorosos, como el caso del escritor, el médico psiquiatra connotado que lo narra en su libro de historia de la psiquiatría y que deben leer Lieberman, apellida, y que tiene su sede en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y que cuando fuimos invitados para hablar sobre el estudio de los trastornos de personalidad, que el doctor Renato Alarcón propició esta invitación de algunos médicos latinoamericanos, pudimos escucharlo y verlo y también conocer el interés que hay en Estados Unidos. De esto estamos hablando de hace 5 años, bueno, antes de la pandemia, sobre los estudios de trastornos de personalidad, ¿no? Y que esto contribuyó a que en el DSM-5 tengamos esta clasificación revisada y casi excluyen a la histeria, de donde se está investigando tan poco al respecto, que casi sale de la clasificación. Bueno, tratar de entender por qué puede haber esto que al inicio hablábamos sobre cómo es que se disgrega un proceso parcial como la conciencia o como la memoria o como la percepción, y cómo se disgrega de esta unión que hay con los otros procesos parciales. Y que un trauma, una lesión motivada por un maltrato infantil, sucedido por otro trauma, otra lesión o otro abuso sexual en el mismo sujeto, ocasiona de que la disgregación no solamente sea en una sola unidad, sino que cada violencia, cada maltrato o cada huella en la memoria lo vaya separando en entidades, ¿no? Entidades que cobran su propio mecanismo de defensa. Uno es la disociación, por un lado, y el otro puede ser la negación, o puedo, mejor decirlo, que puede tratarse de otra representación, y que esto es lo que explicaría cómo una multiplicidad de eventos traumáticos puede dar una multiplicidad de respuestas. Es decir, por un lado, una respuesta disociativa con una alegoría o representación de un sujeto que empieza a hablar en otro tono de voz, y el mismo sujeto tiene otra representación por otro evento doloroso, diferenciado por la edad, por los años, y que se expresa de otra manera. Y de esa manera también tenemos la explicación de esto que llamamos las personalidades múltiples, que son una consecuencia de eventos separados y que el sujeto reacciona a manera de mecanismo de defensa
no con una sola entidad, sino con varias entidades, y que una se defiende de la otra. Hay una defensora y hay una agresora, y a veces hay una tercera también o una cuarta, como lo hemos visto en casos de pacientes adolescentes en el servicio de psiquiatría nuestro, en el hospital, en donde viene la voz buena y la voz mala, con nombres y a veces hasta con apellidos, y con tonos de voz diferente, y que la intención terapéutica, digamos que se basa en la comprensión del origen del trauma. Es decir, cuando la paciente o el paciente narra el origen del trauma A versus el trauma B, y eso lo hace la historia clínica, una historia clínica muy minuciosa y muy detallada, y cuando subrayo muy me refiero a conciencia, es decir, elaborada, no con la rapidez que a veces la gran cantidad de pacientes nos exige, sino más bien con el detenimiento meticuloso de un médico residente asesorado por un asistente que tienen deseos de aprender, de conocer y de entender el proceso que pasa el paciente. Y cuando la acción psicoterapéutica hace que la voz saludable, por llamarlo así, combata a la voz negativa o al personaje o a la entidad destructiva, se puede conseguir una mejora terapéutica. Eso dice la teoría, y en la práctica yo no podría aseverar que eso nos pasó con la paciente que vimos en algún momento en nuestro servicio, pero sí revirtió y de pronto ya no la vemos, es decir, el crecimiento, el desarrollo, el tratamiento, el cambio en la familia, ojo, eso también. Y cuando revelan que el agresor no quede tan impune como suele ser, sino que es de alguna manera confrontado con la familia, pese a que esto fue hace algunos años, ¿no? Entonces, la etiología de estos trastornos disociativos, conversivos, tiene que ver con la representación de la imagen que están ustedes viendo. Mecanismos de defensa, se podría llamar esto, donde un mecanismo es no ver, es decir, negación. El otro es modificar o proyectar el discurso o modificarlo o dirigirlo hacia adentro. El otro es no pensarlo, sublimarlo de repente o proyectarlo a otro. La representación que ustedes quieran hacer de los mecanismos de defensa, pero esto de los mecanismos de defensa es una forma de verlo. No significa que es la única manera de entenderlo. Es un punto de vista psicodinámico como la literatura lo propone para la ayuda de los pacientes con estas características. Sin embargo, la psicoterapia cognitivo-conductual, como ustedes saben, también está muy de moda desde hace varios años, pero por su efectividad también y por su facilidad para la investigación y la codificación y la cuantificación de la sintomatología. Muy bien, la epidemiología entonces nos lleva a que es mucho más frecuente en sociedades con menos desarrollo socioeconómico. A mayor pobreza, mayores estresores, menor educación, peor problema político, social, peores presidentes, peores políticos, etc. El Perú en eso entonces tiene factores de riesgo. En Occidente la prevalencia es de 3 a 6 por 1000 mujeres, mucho menos frecuente es en los hombres, es más frecuente en las mujeres, incluso se hablaría que entre 3 a 9 mujeres por 2 a 1 hombre. Eso es lo que menciona la epidemiología, pero estos estudios epidemiológicos tienen todavía subregistros, como ustedes podrán entender. La historia clínica, repitiéndolo, es perentoria, es importantísima
para el tratamiento. El tratamiento empieza con la historia clínica, ya sea de consulta ambulatoria, externa o de hospitalización. Una evaluación clínica, somática, médica del paciente es también importante. La asociación con sintomatología psicosomática, como ustedes comprenderán, es muy frecuente. El estudio de estas lagunas de memoria, que es la representación más típica en estos casos, es el olvido de la situación de crisis, del momento disociativo, en donde el paciente no parece recordar absolutamente lo acontecido. Esa es una característica importante para el diagnóstico. La presencia de angustia, de ansiedad generada por la crisis en que esté el sujeto, hace pensar de que la angustia crónica también se convierte en patología somática, en patología física, hipertensión arterial, problemas cardíacos, etcétera, que en personas adultas o mayores puede ser incluso desencadenar algunos problemas mucho mayores e incluso vitales. El examen médico, el examen clínico es perentorio, así como los análisis laboratoriales. Como son trastornos que pueden convertirse en crónicos, los niveles de glucosa pueden desencadenar también complicaciones endocrinológicas, así como las cardiopatías que comentaba, ¿no? O cardiopatía hipertensiva. La exploración clínica entonces es muy importante. La hipnosis puede ser una alternativa terapéutica que hay que tomar en cuenta, pero amerita una preparación y una formación en este campo. Y sigue siendo válida la hipnosis, no es una terapia anacrónica y sin base científica. Está dentro de la historia, pero hecho, como les narraba con experiencias, 2 veces hemos visto, no hay muchas terapias en base a hipnosis hoy en día, y creo que ahí nos perdemos la alternativa terapéutica. 2 veces he presenciado con éxito la resolución de síntomas, sobre todo cuando el sujeto puede expresar lo que de otra manera no lo haría o demoraría mucho tiempo expresarlo. Las personas afectadas que tengan un diario donde escribir, sobre todo cuando son personalidades múltiples, porque la persona con puño y letra escribe lo que está diciendo, eso tiene mucho más valor que una grabación. Luego se le muestra, pero usted escribió esto, y ahí es donde se confronta con su sintomatología. Esto puede ser muy valioso, también se puede grabar hoy en día con los teléfonos. Sin embargo, quizás sea mucho más aceptable la letra escrita. Considerarlo de acuerdo a las posibilidades que ustedes vayan desarrollando en su práctica, en su experticia. Intentar contactar directamente con otras identidades en la situación de pacientes con estas disociaciones o personalidades múltiples, eso también es terapéutico. Siempre anticipar el espacio donde se hace esto, tener la asesoría también del médico tratante, del tutor, contar con una enfermera, puede ser de gran ayuda y también puede ser prevenir algunas complicaciones. Distinguir el trastorno de identidad disociativo obviamente de la simulación o de estos trastornos fácticos que no dejan de estar presentes. Descartar manifestaciones somáticas, el diagnóstico diferencial obviamente es muy importante, la epilepsia, consumo de drogas, trastornos neurocognitivos, psicóticos, afectivos, trastornos de personalidad o trastorno de estrés postraumático que tiene una correspondencia con algunos problemas, sobre todo en memoria, ¿no? Obviamente el trastorno fáctico, como decíamos, y la simulación, ¿no? Dentro de las características generales de los trastornos conversivos, un poco repitiendo como características generales clínicas, diremos discrepancias obvias entre los signos y síntomas, los trastornos motores, en estos trastornos conversivos, parálisis de músculos voluntarios, temblor tosco y que afecta a todas las extremidades, presencia de tics, trastornos en la marcha que empeoran cuando el paciente es observado, convulsiones sin pérdida de conciencia, reflejos osteotendinosos y cutáneos plantares que no se alteran
Esto nos lleva a pensar de que no se trata de un cuadro orgánico, sino más bien de un trastorno conversivo. Igualmente, los trastornos sensitivos y síntomas disociativos como la amnesia disociativa, fuga disociativa, estupor disociativo y personalidad múltiple, que lo mencionamos hace un momento. En el F44, como hemos visto también, la amnesia disociativa, que ya dimos algunas características y hemos hablado algo de eso también, y recordar que la psicoterapia es sumamente importante. El modelo psicoterapéutico no depende de la entidad o de la patología, es de la que el médico tenga conocimiento y experticia. Se recomiendan algunas mejor que otras, pero generalmente la psicoterapia es el interés que le pone el paciente para poder asistir y ayudar a estos pacientes, a estas personas en esta sintomatología. No olvidemos que la amnesia, la pérdida de la memoria, es sumamente importante, eso que se llama el tiempo perdido. Es ese tiempo perdido que para las personas tiene un motivo de angustia, de ansiedad, como el caso que narré en un inicio, ¿no? Al igual que la fuga disociativa, que ya lo comentamos en algunos eventos como el terremoto de Ica, que mencioné el ejemplo, los trastornos de conversión, que ya lo hemos visto en pacientes, no es consciente del origen psíquico de su trastorno, ojo. 3 a 5 veces es más frecuente en mujeres que en hombres. Esta es una casuística que también, junto con la que yo he dicho, corrobora que es mucho más frecuente en mujeres. La aparición preferente en adolescentes y adultos jóvenes. Esto es sumamente importante en adultos jóvenes y en adolescentes. Por eso es que en el servicio de adolescentes que tenemos, hemos tenido anualmente por lo menos 1 o 2 casos típicos de estos trastornos, y a veces son en bloque, es decir, en grupos de pacientes. Beneficiario primario puede haber, bloquear la ansiedad al mantener el conflicto fuera del campo de percepción del individuo. Eso es el beneficiario primario de esta sintomatología, cuando va con el esposo, cuando ha habido un conflicto familiar. Muchas veces también hay un beneficiario secundario, donde hay una ganancia objetiva que el paciente obtiene del síntoma. Esto no descalifica la historia del síntoma, ni tampoco la presencia del diagnóstico. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta para el observador. El trastorno de personalidad múltiple ya lo comentamos y vimos de que de 5 a 9 mujeres por un hombre. Ese es el concepto del trastorno disociativo en la epidemiología, que hasta el momento se podría destacar. Sin embargo, falta la investigación de acuerdo a las características culturales, donde la cultura muchas veces juega un papel importante, donde se dice que a mayor pobreza y a mayores limitaciones esto se va incrementando. Los individuos con este trastorno tienen 2 o más personalidades distintas. Esa es una característica. Muchas veces estas personalidades son amnésicas entre sí. Una personalidad de estas no recuerda a la otra como característica, ¿no? Dentro de los trastornos de identidad disociativo, diremos, agregando a lo dicho, que antes conocido como desorden de personalidad múltiple. Es un trastorno disociativo que se caracteriza por la existencia de 2 o más identidades en una sola persona. La mayoría de afectadas son mujeres. Al menos 2 de estas personalidades toman el control del comportamiento del individuo. A esta pérdida de memoria se le conoce con frecuencia, no olviden este concepto, el tiempo perdido o tiempo amnésico, y que es parte de estos procesos parciales afectados con esa denominación. Se le asocia con el trastorno borderline de la personalidad, el trastorno de estrés postraumático, se le asocia a la depresión, el trastorno por abuso de sustancias, autolesiones o trastornos de ansiedad. Bien, diremos también de ello que la transición suele ser brusca. Esto no ocurre de a pocos, a veces aparece en forma súbita. Ante un evento que recuerde el evento traumático, una personalidad generalmente tiene amnesia de las otras. Como ya lo mencionamos, la aparición de la otra personalidad puede facilitarse con la hipnosis.
Cada personalidad contiene un conjunto de recuerdos y actitudes características y puede ser en ambos sexos, edad, razas, familias diferentes. Estos de las personalidades pueden ser hombre, mujer, pueden ser de diversas etnias, pueden ser de familias disímiles. En esto no hay un orden. Y Silver Ganser es el autor de este síndrome que lo detecta en reos varones, en cárceles. Como ya lo mencionaba hace un momento, para repetirlo, es más común en hombres. La recuperación puede ser también repentina cuando salen de prisión o cuando salen del evento traumático. Y los pacientes aseguran que no recuerdan lo sucedido, es decir, las respuestas para respuestas o respuestas falsas o fácticas, llamaremos así. Se asocia con frecuencia a fenómenos disociativos como amnesia, fuga, alteraciones de la percepción. Consiste en la producción voluntaria de síntomas psiquiátricos graves, conducta absurda con reducción del campo y del nivel de conciencia. Incluso hay desorientación e incapacidad para obedecer órdenes sencillas. El curso y el pronóstico de estos trastornos puede ser el mejor, puede ser bueno cuando está bien diagnosticado. El tratamiento está basado siempre, como ustedes saben, en la relación médico-paciente. Requiere una disposición tanto del paciente como del médico, de la médico tratante, una buena historia clínica y una buena intervención terapéutica, psicoterapéutica y muchas veces psicofarmacológica. Cuando hemos dicho de que no hay un psicofármaco específico, no significa que se desdeñe el uso de antidepresivos, de ansiolíticos e incluso antipsicóticos, que lo que hacen es disminuir esa angustia, esa ansiedad, que lo que hace es elevar el cortisol en forma a veces reiterativa y crónica, afectando al paciente. Entonces el pronóstico puede ser muy favorable si es que la persona tiene conciencia de la enfermedad en algún momento del tratamiento. Si es que su narrativa le permite esta capacidad de insight, si es que el antecedente de violencia, de abuso, de maltrato infantil puede ser verbalizado, no una vez, a veces son varias veces en el discurso. Y en cada discurso va dando el matiz y la intensidad correspondiente. Y el terapeuta puede guiar esto, y cuando se ha visto en pacientes que llegan al servicio o a la asistencia con síntomas de trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, y que empieza por allí su sintomatología en el eje 1, encontraremos de que mucho más adentro, en la exploración, existen estos trastornos disociativos que a veces son muy sutiles y que son confundidos con una conducta violenta, agresiva, descalificadora, y que detrás de ello puede ser un trastorno disociativo. Bueno, personalidades múltiples, no dejemos de leer esta obra que ustedes conocen y que ha sido llevada a la pantalla, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es el extraño caso, ¿no? Porque vale la pena la forma como describe en forma dramática y novelada Robert Louis Stevenson, el autor de esta obra, que es, yo diría, un bestseller que nunca ha pasado de moda leerlo, sobre todo para los psiquiatras que nos gusta tener esa fuente de información histórica también. Entonces, poner énfasis en que la psicoterapia requiere básicamente que tú quieras hacer la psicoterapia. En segundo lugar, tu formación como psicoterapeuta, médico psiquiatra que eres, y que escojas el modelo que más te acoja, que más te convenga para iniciar la psicoterapia. Y si puedes tener varios modelos psicoterapéuticos, mucho mejor, porque a veces los pacientes hoy en día no siempre pueden ser vistos bajo un solo modelo, pero es bueno partir de uno, el que más te sientas más a gusto.
Rápidamente, esto, como les voy a dejar el PPT, ustedes van a poder leer estos cuestionarios, estos instrumentos de ayuda diagnóstica de estos trastornos. Son vastos, son varios, y que pueden ayudar no a diagnosticar. Definitivamente no se diagnostica esto por instrumentos clínicos como estos, cuestionarios autoaplicables o cuestionarios que se emplean para detectar, sino más bien es para ver la evolución y cómo va yendo el tratamiento. Yo pienso que puede ayudar en ese sentido mucho, o quizás para algún estudio epidemiológico. Dicho sea de paso, no los hay muchos. Y es difícil las subjetividades de estos trastornos, que muchas veces el paciente no es consciente de padecerlo. Por lo tanto, exige una metodología de investigación muy especial y sobre todo muy sustentada con las evidencias. Bueno, iniciamos el final solamente para decir que en un estudio pequeño alrededor de un 1,5% de las personas sufrieron este trastorno en un año en concreto de los trastornos disociativos de la identidad. Esto que llamamos personalidades múltiples, que tiene algunas características que nos pueden servir en la antropología médica, sobre todo cuando vamos a ciudades más alejadas de la capital, donde se ha visto que hay especies de eventos donde más de uno hace un cuadro disociativo de esta característica, ¿no? Bien, solamente para comentar algunos detalles al respecto. Bien, iniciando el final, solamente el tratamiento, diremos que la psicoterapia es importante, pero eso no desdeña los psicofármacos. No olvidemos de que hay mucha sintomatología adjunta. Inclusive hay un eje 1 por delante, inclusive, de estos trastornos disociativos muchas veces, que exige el tratamiento de sintomatología depresiva que suele estar presente, sintomatología ansiosa o de angustia o trastornos de ansiedad, que también pueden requerir alguna intervención antidepresiva, pero también ansiolítica e incluso antipsicótica. Pero también diremos que en la intervención la historia clínica cobra un factor importantísimo. Una buena historia clínica ya es un tratamiento. Y lo otro es la familia. Tratándose de personas menores de edad, la familia también interviene muchas veces para favorecer la resolución, pero otras veces también la familia es parte del problema y eso es necesario tenerlo en cuenta. De allí que el tratamiento es multifactorial, multidisciplinario, yo diría interdisciplinario, pero el médico es el que determina y guía y es el director de orquesta en estos tratamientos. Nunca dejar de lado ser interventores porque requieren esta relación de confianza médico-paciente. Y muchas veces estos pacientes te dan sorpresas, por ejemplo, conductas autolíticas, autolesiones, pero también en las intervenciones psicoterapéuticas la posibilidad de cuadros disociativos frente a tu intervención. Estar preparados en eso y anticipar. Anticipar significa tomar las medidas de cuidado en caso que se produzca esto y que no vaya a afectar a otras personas. La psicoterapia de grupo en personas con trastorno disociativo pueden tener algunas objeciones y mantenerte alerta de que no empieces con psicoterapias de grupo en estos pacientes porque puede el grupo mismo favorecer el proceso disociativo. En cuanto al pronóstico, como hemos visto, generalmente puede ser bueno a muy bueno cuando está dotado de tu experticia, de tu conocimiento y sobre todo de el querer tratar, el querer hacer y que el paciente también acepte esto. Esta relación médico-paciente hay que destacarla en todo sentido y en todas las patologías, pero en estas donde hay tal dependencia
y tal sintomatología de personalidad, ya sea en adolescentes, en jóvenes y adultos jóvenes, donde se presenta con mayor frecuencia este problema, resulta muy importante este aspecto de la relación del encuentro clínico, como se llama ahora la relación médico-paciente. El resumen de esto es decirles que el trastorno disociativo no es fácil de entenderlo, por eso me he tomado algo de tiempo en la introducción. Ha habido cambios en la nomenclatura a través del tiempo y hay algunas controversias en el tema y que van a hacer que algunos lo tomen de otra forma. La investigación en este campo todavía es muy exigida y hay mucha necesidad de investigar, sobre todo de acuerdo a las culturas. Hay poblaciones más proclives a cuadros disociativos conversivos de acuerdo a la cultura, de acuerdo al medio ambiente, y es allí donde se podrían desarrollar sendas investigaciones. El tema de fondo siempre será un tema que para psiquiatras, no solamente de niños y adolescentes, de adultos también, pero sobre todo en niños y adolescentes, el antecedente del trauma significa muchísimas veces el antecedente de maltrato infantil. Entonces, hoy en día creo yo, o pienso así, que el psiquiatra debe ser un conocedor del tema del maltrato infantil en todas las etapas de la vida, porque es el antecedente que está en muchos de nuestros pacientes, aun cuando el paciente tenga 80 años de edad, el antecedente de violencia y maltrato queda registrado en la memoria, en ese hipocampo anterior probablemente, en esa sinapsis que está fijada con ese factor neuroprotector que Rita Levi Montalcini, premio Nobel de medicina, descubre y nos indican cómo se fijan algunas sinapsis en esos aprendizajes significativos y que puede ser el aprendizaje de la psiquiatría, por ejemplo, de la medicina, como lo hemos desarrollado ustedes y yo, pero también aprendemos en la violencia, en el trauma, en el dolor, se fijan estas sinapsis que nos dejan una huella imperecedera y que luego se expresan a través de síntomas que acompañan absolutamente toda una vida a las personas, sobre todo que tienen mucho miedo de la interacción, de verbalizar la historia y de narrar su historia de violencia y de maltrato infantil, de abuso sexual inclusive, y llevan toda una vida esta mochila que se expresa en cualquier momento ante algún otro evento desencadenante, se expresan a través de síntomas como estos, o como cuadros depresivos también, o como trastorno de estrés postraumático. Entonces, yo creo que los psiquiatras, de alguna manera, somos especialistas en el estudio del trauma y ahí nos retrotraemos nuevamente a los orígenes de la psicoterapia. Hablar del trauma, bueno, no solamente removerlo, como en estos casos del cuadro disociativo, no solamente es entrar al pozo y moverlo, ese denso y espeso y lleno de sedimento pozo del inconsciente, para que emerja este sedimento y salga a flote a cual objeto escatológico, y luego se vuelva a hundir. Si es así, no hemos hecho nada y lo que hemos hecho solamente es hacer un recuerdo del proceso, de la patología y del recuerdo. Pero la psicoterapia también implica no solamente remover, hacer que emerja del fondo este sedimento negativo, perturbador, sino también es que al hacer eso el paciente sufre, pero en la segunda vez sale a flote mucho más rápido y a veces no termina por hundirse cuando nuevamente lo ve y luego ya convive con esos sedimentos, pero ya no los ve perturbadores, sino que empieza a verse reflejado en ese sedimento o en ese líquido que ya no está tan denso.
De tanto removerlo, entonces empieza a liberarse y empieza a curarse, a curarse. No sé si la metáfora de esta pueda servirnos, pero la idea de la psicoterapia vendría por ese lado, a mi modo de ver. Es posible que la psicoterapia cognitivo-conductual sea la contraparte también que ayuda, porque utiliza estos métodos estoicos o del estoicismo. Me refiero a Marco Aurelio y a Séneca y a Zenón de Sitio, por mencionar solamente algunos, para darnos unas pautas de cómo enfrentar la vida, los horrores de la existencia en algunos casos, y convertirlos en experiencia y encontrarle sentido al tema, encontrarle sentido al sufrimiento, lo que Víctor Frank nos promueve en su libro El hombre en busca de sentido. Y bueno, esa es mi clase del día de hoy, que espero no los haya confundido más y al contrario de alguna luz. Eso ya va a depender un poquito de mí, pero también de ustedes, de que lo sigan revisando. Y bueno, muchísimas gracias por la audición. Gracias, Yo doctor. no sé si hay alguna pregunta, yo Ah, encantado, doctor, claro. Sí. disculpe, viene el seminario. Correcto. Los dejo Sí, entonces. Espero no haberme excedido en el tenemos tiempo. un poquito más de una hora tenemos para el seminario.